Un informe reciente revela que el número de menores explotados, ojo, ha aumentado de forma alarmante debido a políticas migratorias laxas que han permitido que prosperen redes criminales dedicadas a la trata de personas. Durante el mandato de Donald Trump se emitieron anualmente un promedio de 562 cartas de certificación y elegibilidad para víctimas de trata de personas, mientras que con la administración actual, Biden-Harris, este promedio se ha disparado a 1.837 cartas por año. ¿Qué nos dice esto, María, y por qué deberíamos estar preocupados como sociedad estadounidense? Bueno, la verdad que los datos son alarmantes, hablando de una población realmente vulnerable. En particular, las más afectadas son las niñas hispanas inmigrantes, que con la apertura de fronteras, de la frontera sur con México y la pérdida de control y operabilidad del gobierno de Estados Unidos, el control territorial, que ahora está en manos del crimen organizado mexicano, venezolano, chino, pues ha hecho que el número de víctimas, el número de niñas hispanas se haya triplicado. Realmente sorprendente que este gobierno, o cualquier gobierno, no hablamos solamente de esta administración, pero cualquier gobierno de Estados Unidos, un país líder precisamente en la defensa supuestamente de los derechos humanos, haya permitido que grupos como el Tren de Aragua, los carteles mexicanos y las pandillas salvadoreñas, y esto es muy importante recalcarlo, los grupos de cubanos estén ahora mismo liderando y engañando a sus víctimas con promesas de empleos en Estados Unidos para luego explotarlas brutalmente, amenazando, eso sí, a los menores, a las menores, con matarlas o dañar a sus familias si no cumplen con sus demandas. Expliquemos esto, María, porque hay mucha gente que seguramente desconoce, ¿no? Hay quienes prefieren cerrar los ojos ante la realidad que está pasando y dicen, no, no, eso seguramente es en la frontera, eso tal vez solamente es en California, o eso está allá tan lejos como Chicago, o está tan lejos como la ciudad de Nueva York. No. Esto está pasando acá, en nuestro estado. Y esto para muchos seguramente será algo que digan, no, a ver, pero ¿cómo funciona? Y es que las personas no saben que ya existe varias redes criminales y que están afectando, Así por es. ejemplo, a comunidades venezolanas. Pero en este caso, escuchar esto del tema que hay cubanos explotando a cubanos, esto también lo tiene que saber la gente, María. Absolutamente. Nosotros en Gateway Hispanic subtitulamos un documental de 20 minutos en el que Mac Ricker se enfoca en ese caso que tú has mencionado de que el gobierno de Estados Unidos, ya no hablemos del crimen organizado, el gobierno de Estados Unidos ha perdido la pista de más de 300,000 niños. ¿Por qué? Porque el problema es que no verifican las direcciones a las que enviar lo que se llama un NTA, un Notice to Appear, es decir, una noticia para comparecer en las cortes. Y como no verifican, pues este equipo investigativo se desplazó a Nueva York, se desplazó a Florida y empezó a investigar el supuesto paradero de todos estos niños y descubrió cómo había una organización con vínculos inclusive al gobierno de Estados Unidos, con contratos multimillonarios de la CIA, del FBI, que se dedica a transportar a estos niños que acaban muchas veces en centros de acogida y en direcciones, en casas en los que no se ha vivido durante años. Y cuando le hacían el seguimiento no solo en las furgonetas, sino en los aeropuertos, escuchen esto, los agentes de la patrulla fronteriza y los agentes de tránsito de los aeropuertos reconocían en cámara que a los niños menores no se le pedía identificación, no había ningún control, mientras que a los adultos estadounidenses que iban con ellos, sí. Es realmente peligroso. Yo me encuentro en Texas, hay un artículo que quiero que lea tu audiencia y que creo que es muy importante, que ha salido hace escasamente un par de días, donde The Free Press habla del tráfico de menores y lo que está pasando en Plano, y cómo el Tren de Aragua y la banda mexicana o salvadoreña o los cubanos están aprovechándose esta ausencia de control y estas protecciones por parte inclusive de los estados con la ciudad de santuario para forzar a la niña a tener relaciones sexuales, explotarla y forzarla a trabajos forzados.
increíble.